La NASA lanza un cohete en t igual 0 segundos. Su altura en metros sobre el nivel del mar como una función de tiempo es dada por la función h de t. Asumiremos que el rocket llegará al océano. Queremos responder dos preguntas. 1. ¿A qué tiempo saltará el rocket al océano? 2. ¿A qué altura por encima del nivel del mar alcanzará el cohete? Ahora, solo solucionamos este problema con una calculadora gráfica, pero ahora vamos a resolverlo usando lo que sabemos sobre funciones cuadráticas y ecuaciones cuadráticas. Así que antes de resolver esto, creo que será útil comprender lo que está pasando si graficamos esta función. Así que ya he graficado este uso de algunos software gráficos. Así que nuestro eje X representa el tiempo en segundos, y nuestro eje Y representa los metros sobre el nivel del mar. Aviso: en el momento t igual 0 hexalitros rocket estaría a la derecha aquí, que sería el intercepto de, y esto representa la altura inicial del rocket, y luego que pasa el tiempo, el rocket se aumenta. Alcanza una altura máxima aquí en el vértex y luego vuelve a la Tierra. Y cuando la altura alcanza 0, que sería cuando el rocket salpica en el océano, que sería este punto aquí, que sería el intercepto X, para encontrar cuánto toma el rocket para salpicarse en el océano queremos encontrar el intercepto X, y para encontrar la altura máxima queremos encontrar las coordenadas Y del vértex. Así que volvamos y hagamos eso. De nuevo, para encontrar cuando el rocket salpica en el océano sabemos la altura sobre el nivel del mar, o h de t. Sería igual a 0. Queremos solucionar la ecuación 0 igual menos 4.9 t cuadrados más 310 t más 332. Bien, esta no es una ecuación cuadrática factorable, lo que significa que debemos resolverlo usando la fórmula cuadrática dada a continuación. Así que para el primer paso necesitamos reconocer que a es igual a menos 4.9. B es igual a 310, y C es igual a 332. De nuevo, esto está basado en el hecho de que estamos usando la función h de t igual en cuadrado más bt más c. Así que ahora subiremos estos en la fórmula cuadrática y luego evaluar. Así en lugar de x igual tendremos t igual menos 310 más o, la raíz cuadrada de b cuadrada. O 310 cuadrados, 4xa, que es menos 4.9xc, que es 332 dividido por 2xa o 2x menos 4.9. Y simplificaremos esto en piezas. Tenemos t igual menos 310 más o, raíz cuadrada del valor de esta expresión aquí. ¿Cuál es el discriminado? Volveremos a eso, dividido por menos 9.8. Así que ahora iremos a la calculadora. Para determinar el valor del discriminado o esta expresión aquí, tenemos 310 cuadrados, 4x menos 4.9 por 332. Así que el discriminado o el número debajo de la raíz cuadrada es 102.607.2. Ahora, aviso por el mazo, vamos a tener dos soluciones, pero recuerda que representa el tiempo en segundos y no puede ser negativo. Así que una solución será negativa, que no tiene sentido, por lo tanto, excluiremos que uno y luego utilizaremos solo el valor positivo de t para el tiempo cuando el rocket sale al océano. Ponemos el numerador en paréntesis. Tenemos en paréntesis menos 310. Utilicemos más la raíz cuadrada de nuestro discriminado. Un paréntesis cerrada para la raíz cuadrada, y otra para el numerador y luego dividiremos por menos 9.8. Aviso, como es este valor negativo, y como el tiempo no puede ser negativo, utilizaremos la segunda solución. Así que vamos a cambiar este signo más aquí por un signo menos. Podemos hacerlo presionando segundo entrar, lo que trae la expresión anterior donde podemos editarla ahora. Así que cambiaré este signo más a un signo menos y luego presione entrar.
Así que el tiempo será aproximadamente 64.3 segundos. Y entonces para la segunda pregunta, para determinar cuán alto sobre el nivel del mar el rocket alcanzará, tendrá que encontrar el vértex de nuestra parábola o la coordinación X o la coordinación de t, en este caso es B2, y la coordinada Y sería el valor de la función cuando t igual to B2. El primer paso, necesitamos determinar la coordinación X de nuestro vértex, lo que va a ser igual a B2. Entonces tendremos menos 310 dividido por 2x menos 4.9. Hacemos esto en la calculadora. Necesitamos paréntesis alrededor de este producto, so 2x menos 4.9. Así que decimos que es aproximadamente 31.63. Otra vez, este es el tiempo que toma llegar al punto alto sobre el nivel del mar, pero la pregunta es, ¿cuál es el valor de la función o cuál es la altura sobre el nivel del mar? Así que nuestro objetivo final es encontrar h de 31.63. Así que vamos a sustituir 31.63 por t en nuestra función. Y esto nos dará nuestra altura máxima. Así que volveremos al calculadora una vez más y determinar este valor de la función. Así que la altura máxima va a ser aproximadamente 5235.1 metros sobre el nivel del mar. Bien, así que creo que ya hemos terminado. Respondemos ambas preguntas. Espero que hayas encontrado esto útil.